Vídeo séptimo, sexta parte, artículo sexto, del libro de la Parucía del cardenal Luis Villot, traducido al idioma español. Artículo sexto. Las parábolas que hacen el epílogo del discurso escatológico. Textos considerados en contrario por los modernistas. Nuestra exégesis del discurso de Jesús sobre el fin del mundo y la parucía no estaría completa si pasáramos por alto en silencio las dos parábolas de las 10 vírgenes y los talentos, que en Mateo 24 del 1 al 30 sirven de guía. De hecho, es bastante evidente que estas parábolas se relacionan con el contenido del capítulo 24 y que no son más que una dramatización bajo imágenes y figuras apropiadas de lo que el oráculo escatológico anunció que sucederá en el futuro. Nos ofrecen, por tanto, un medio seguro de comprobar la interpretación del propio oráculo y al mismo tiempo nos proporcionan un medio para hacer una contraprueba de la veracidad de las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora. Primero, aquí está la parábola de las 10 vírgenes. El material está tomado de la celebración de la boda, como practicaba en Palestina en tiempos de nuestro Señor, y como todavía se practica hoy en todo Oriente. Cuando la esposa, a causa de su matrimonio, tenía que pasar de una localidad a otra, las jóvenes de la localidad que ella dejaba le hacían una procesión de honor y la conducían con pompa ante el novio, quien, por su parte, salía al encuentro de la novia para conducirla a su casa e introducirla primero en el salón de la fiesta, donde finalizaba la solemnidad nupcial. En la llamada número 1, el cardenal Villot nos trae el recuerdo de que tenemos un ejemplo en el primer libro de Macabeos 9, versículos 17 y siguientes, que nos dice: vinieron a anunciar a Jonatán y a su hermano Simón que los hijos de Jambrí estaban celebrando unas bodas solemnes y que traían desde Madaba con gran pompa a la novia, hija de uno de los poderosos príncipes de Canaán. Alzando los ojos observaron, y he aquí se oyó un gran ruido, y apareció una numerosa procesión. El marido, acompañado de sus hermanos y amigos, avanzó a su encuentro, con panderetas, instrumentos musicales y considerable parafernalia. Solo que esta vez la fiesta quedó terriblemente perturbada, y ya sabes cómo las nupcias se transformaron en luto, y los alegres sonidos de su música en lamentos. Y luego continúa este análisis diciendo: además, era durante las primeras horas de la noche cuando habitualmente se desarrollaba toda la ceremonia. De ahí, las antorchas, los faroles, las lámparas encendidas, en manos de las paraninfas, las madrinas de la novia. De ahí también la metáfora del rechazo a las tinieblas exteriores, de ser arrojado fuera a las tinieblas de la noche, o lo que es lo mismo, de ser expulsado, sacado fuera del salón de la fiesta a la noche exterior, que tan a menudo se emplea en el Evangelio para significar la condenación del alma, excluidos de este banquete celestial que ilumina la gloria de Dios y de que el Cordero es la lámpara, como dice San Juan en su Apocalipsis 21, versículo 23. El misterio del reino es, pues, bajo la semejanza de una de aquellas solemnidades nupciales que se veían diariamente en los pueblos de Judea y Galilea, que se nos describirá el misterio del reino de los cielos respecto de la parucía. El marido esperado es Jesucristo, Jesucristo en su segunda venida, teniendo Jesucristo que regresar, como él mismo había anunciado, para sacar a todos los muertos del fondo de sus sepulcros. En la llamada 1 nos dice el cardenal:
Aquí se nos dice en Juan, versículo 28, 8, no os asombre esto, porque vendrá el tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y luego continúa el cardenal diciendo, y después de la resurrección general, una vez cumplido el juicio universal para traer a su esposa, la Iglesia triunfante, en adelante sin mancha o arruga o contaminación de cualquier clase, en las nupcias eternas. Las 10 vírgenes que van al encuentro del esposo, véase la nota 2, nótese que mientras en la Vulgata leemos delante del marido y la mujer, en griego se lee pura y simplemente delante del marido. Son la universalidad de los fieles, que por el mismo hecho de profesar el cristianismo, también profesan creer en la segunda venida de Cristo. Creer, digo, y en consecuencia, a esperarlo. Ahora bien, esperar a alguien, ¿qué otra cosa es salir a su encuentro en espíritu y en pensamiento? Lo que hace decir a San Agustín, quid est ire obviam spons, ordere ire, expectare eius adventum, que traducido diría, ¿qué es ir al encuentro del esposo y esperar su venida? Nos dice el cardenal Villot en la nota 1, citando a San Agustín en el sermón 93, número 6. Ahora bien, a veces dicen en su interior los hombres, ved que llega ya el día del juicio, tan grandes son las calamidades que suceden, tan grandes y frecuentes son las tribulaciones. Ved que se ha cumplido casi todo lo dicho por los profetas. El día del juicio ya está a las puertas. Quienes esto dicen, y lo dicen con fe, con tales pensamientos van como al encuentro del esposo. Pero he aquí que a una guerra sucede otra, a una tribulación otra, a un terremoto otro, a una hambruna otra. Un pueblo se levanta contra otro y aún no llega el esposo. En consecuencia, mientras espera su llegada, se quedan dormidos todos los que dicen, he aquí que ya llega, y el día del juicio no se encuentra aquí. Decir esto es quedarse dormido. Por tanto, esté atento a su sueño y permanezca en la caridad hasta el momento del sueño. Que el sueño le encuentre a la espera. Suponte que se durmió. ¿Acaso el que duerme no se aprestará a levantarse? Se durmieron pues todas, tanto las sabias como las necias. Fin de la cita de San Agustín. Y continúa el cardenal Villot diciendo, y de donde se desprende claramente que hacer profesión de cristianismo es por ello presentarse como quien va delante de Cristo inmortal, nuestro gran Dios y Salvador, autor y consumador de nuestra fe, en su glorioso regreso del fin de los tiempos. Sin embargo, vemos que entre los que se llaman cristianos, muchos no ajustan su conducta al credo que profesan. De ahí la distinción entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las 5 insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite consigo, pero las prudentes llevaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Esto significa que las insensatas descuidaron hacer los preparativos necesarios, mientras que las sabias se preocuparon de proveerse, en cualquier caso, de todo lo que el ceremonial de la fiesta pudiera requerir. Y sin perdernos aquí en el detalle casi infinito de las múltiples aplicaciones que incluye el texto evangélico, digamos de manera general que mientras las lámparas simbolizan la ley,
el aceite del que se vieron privadas las vírgenes insensatas, representan la caridad y el bien, obras sin las cuales la lámpara mística de la fe es como una lámpara que humea, se carboniza y se apaga. Pero ahora hay algo más. El cortejo que salió al anochecer tuvo que parar y detenerse, porque el novio tardó en llegar. Llegó tarde. Además, tuvo que esperar hasta medianoche. Es cierto que se trató de un retraso bastante extraordinario, teniendo en cuenta los usos y costumbres de la época. Mejor dicho, un retraso que, en cualquier caso, excede toda medida. Además, no es de extrañar que durante tan larga espera, las 10 vírgenes terminaran durmiendo una tras otra. Todas se adormecieron, dice el Evangelio, y se durmieron. Dormitaverunt omnes y dormierunt. Ellos durmieron y todos durmieron. Esta característica es digna de mención. Es necesario, en particular, señalar este omnes, todos, es decir, tanto los sabios como los necios. Lo que inmediatamente lleva a la conclusión de que aquí el sueño no se toma en mala parte, por el sueño de la negligencia y la pereza, como cuando se dijo en San Marcos 13, 36, mirad, no sea que el dueño de la casa os encuentre durmiendo. No, ya no es el sueño del olvido del deber, ya no es el sueño del pecado, ya no es el sueño de la negligencia, lo que esta vez se significa. Esto no puede ser, dice muy bien San Agustín, ya que entre el número de vírgenes que durmieron estaban también las sabias, las que se dan como modelos, que representan a las elegidas, ante las cuales, finalmente, iban a abrirse las puertas del banquete nupcial, figura del banquete de gloria eterna, al que solo se es admitido con la condición de haber perseverado hasta el fin, como está escrito. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero hay otro sueño del que nadie escapa ni puede escapar. Es el sueño de la muerte. De hecho, ¿quién no sabe que la muerte se presenta constantemente como un sueño en las escrituras del Nuevo Testamento? Que a los muertos se les llama comúnmente durmientes y a los que mueren como a los que duermen. Mateo 27, 52, Juan 11, 11, 1 Corintios 7, 39, 1 Corintios 15, 6, 18 y 20, 1 Tesalonicenses 4, del 12 al 14, etc. El sueño que toman las 10 vírgenes que fueron ante el esposo representa la muerte. La muerte que coloca a las generaciones cristianas en el sepulcro una tras otra, hasta que llega la hora tardía de la parusía y la resurrección. Omnes dormitaverum, id est mortuo sunt, quia sanctorum mors somnus appellatur, que traducido dice, todos se durmieron, es decir, murieron, porque la muerte de los santos se llama sueño. San Jerónimo en Mateo 25 al 5. Subindicat mortem esse somnum dormierunt. Señala que la muerte es un sueño, durmieron. San Juan Crisóstomo, homilía número 78 sobre el Evangelio de San Mateo, número 1.
Finalmente, en medio de la noche, de repente sonó un grito. «¡He aquí viene el esposo! ¡Ve a conocerlo!». Este es el grito del que dijo el apóstol. A la señal dada, a la voz del arcángel, al sonido de la divina trompeta, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos resucitarán. 1 Tesalonicenses 4, versículo 15. Entonces las 10 vírgenes se despertaron, se levantaron y comenzaron a preparar y encender sus lámparas para formar una procesión de honor para seguir a quien, después de tantas horas, finalmente estaba llegando. Pero las mujeres insensatas ven morir las suyas por falta de aceite. En su angustia se dirigen al sabio que se niega, porque en ese momento cada uno responderá por sí mismo y no podrá dar lo superfluo a los demás. No tenemos suficiente para nosotros y para ti, responden, sino ve a los que lo venden y cómpralo tú mismo. Una ironía punzante que expresa la irremediable herida en la que serán arrojados todos aquellos que no aprovechen la vida presente para asegurar la eternidad. Y conocemos el resto. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y esta es la moraleja de la parábola. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Siempre es la misma recomendación de estar alerta, la que suena a estribillo serio en las supremas advertencias de Jesús. Si esta ley no fuera así, a muchos podría parecerles bastante desproporcionada, viniendo, como hemos observado, tras el ejemplo de aquellas vírgenes que en vez de vigilar, todas dormían, incluidas las sabias, cuando se dio la señal de la llegada del novio. De hecho, no hay salida a la dificultad de la exégesis modernista, que solo puede ofrecer las contradicciones más groseras y absurdas del Evangelio. Pero la contradicción desaparece en cuanto nos referimos a lo que hemos dicho antes, y sobre todo a estos 2 puntos capitales. En primer lugar, que es el sueño de la muerte, del que aquí estamos hablando. Y en segundo lugar, que el Evangelio suele considerar la hora de la parusía todavía en la incógnita impenetrable del futuro, como resonante en la anticipación de cada uno en particular a la hora igualmente incognoscible de antemano en la que la muerte, agarrándola, fijada en el estado, ya sea de gracia o de condenación, en el que lo encontrará el día del juicio final. En estos 2 puntos, de hecho, una vez que las leyes están bien establecidas, hay plena armonía, perfecta correspondencia entre la semejanza propuesta y la lección que se extrae de ella. De hecho, a partir de este momento, parece que la vigilancia recomendada en la moral de la parábola se refiere al tiempo que precede a la venida del Hijo del Hombre, considerado no tanto en su realidad como la última hora del mundo, como en el de la última hora de cada individuo, absolutamente como en la parábola misma, la previsión requerida de las 10 vírgenes no murió en el momento inmediatamente anterior a la llegada del arrepentimiento, sino en el que precedió al momento en que el sueño, atrapándolos uno tras otro, se los llevó al mismo tiempo, como precedieron con todas las fuerzas para ser más preparativos, todos los medios para compensar lo que faltaba, todas las oportunidades para añadir algo a las provisiones que habían preparado antes de acostarse. Por tanto,
no es en un sentido acomodativo, sino en el sentido propio, literal y natural, al que se adhiere San Crisóstomo en la homilía 78 sobre San Mateo, cuando, de acuerdo con toda la tradición, explica la palabra al final, pero a la que precedió al momento en que dormían, atraparlos uno tras otro. Al mismo tiempo los privó, a medida que avanzaban, de todo poder para hacer más preparativos, todos los medios para compensar lo que faltaba, todas las posibilidades de agregar algo a las provisiones que habían hecho antes de irse a dormir. Por tanto, no es a un sentido acomodaticio, sino al sentido propio, literal y natural, al que se adhiere San Crisóstomo en la homilía 78 sobre San Mateo, cuando, de acuerdo con toda la tradición, explica la palabra al final. Supervisó itaque quia nescitis diem neque oram, que traducido quiere decir, por tanto, porque no sabes ni el día ni la hora, diciendo, mira la frecuencia con la que termina con estas palabras, demostrando que es útil para nosotros no darnos cuenta del día de nuestra partida de esta vida. Esta, por tanto, es la primera de las dos parábolas que siguen en San Mateo al discurso escatológico y que describen el reino de los cielos en la tierra en su relación con la segunda venida de Jesucristo. Para que se entienda bien, esto necesitaba una aclaración, por la que tuvimos que detenernos un poco en ello. En cuanto al segundo, el de los talentos, es demasiado obvio y demasiado transparente en sí mismo, al menos en su sentido general y desde el punto de vista que aquí nos interesa, para requerir una explicación detallada. Vemos, de hecho, que el hombre que sale de viaje es el mismo Jesús, que pronto ascenderá al cielo, que los sirvientes son los mismos que antes estaban representados por las 10 vírgenes, que los talentos que se les confían son los dones de la naturaleza y la gracia, dados a cada uno para ser utilizados, que el regreso del Maestro es el regreso de Jesús al final de los siglos, y la cuenta del uso de los talentos recibidos es lo que se nos pedirá, para que sirva de base al juicio en el que seremos recompensados según nuestras obras. Además, la parábola de los talentos se refiere al mismo objeto que al primero, y la única diferencia es que el primero, insistiendo en la incertidumbre del día y la hora, concluía con la necesidad de vigilancia, mientras que el segundo, insistiendo en el rigor del relato de rendir, concluye con la necesidad de trabajo, esfuerzo y actividad constante. Todas estas cosas son evidentes y no adolecen de ninguna dificultad, y solo queda aclarar adecuadamente lo que contienen las dos parábolas, que son particularmente adecuadas para destruir la necia pretensión de los modernistas, de que en la mente de Jesús la supremacía de la catástrofe estaba cerca, o que vendría inminentemente, o que debería suceder en el transcurso de la generación contemporánea. Y en ese sentido, me viene a la mente de forma espontánea el versículo antes mencionado de la parábola de los votos de Jesús. Moran autem faciente sponso, que traducido quiere decir, y el novio que se demora. El novio tardó en llegar, incluso se retrasó. Observamos de una manera que podría llamarse exorbitante, ya que hacer esperar una fiesta de bodas hasta la medianoche es algo que no se ve, que no se ha visto y que probablemente nunca se verá. Fue a medianoche cuando comenzó la tercera vigilia,
Y la tercera vigilia, lejos de ser considerada el momento posible para el inicio de una fiesta nupcial, fue, por el contrario, considerada como la hora extrema para el regreso. Así lo atestigua lo que se dice del amo que los sirvientes esperaban a su regreso de la boda. Así lo atestigua lo que se dice del amo que los sirvientes esperan a su regreso de la boda. Et si venerit it secunda eve, et si in tertia eve venerit, et ita invenerit, etc. El segundo guardia era desde las 9 de la tarde hasta la medianoche, el tercero desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Por otro lado, no creo que se trate de un rasgo puramente auxiliar, añadido sin ninguna intención de significado, como simple adorno al relato de la parábola. No solo nada autoriza tal suposición, sino que todo lo contrario ayuda a excluirla, ya que si hay algo que se evidencia es que la circunstancia de tan extraordinariamente prolongada demora es aquí la principal circunstancia, es lo que manda a todo lo demás, al que se le da el mayor énfasis y del que depende todo lo propio, original y característico de la historia. Por tanto, es necesario reconocer, nos guste o no, una característica que pertenece a la sustancia misma del relato de la parábola y, en consecuencia, a la figura del misterio a representar, formalmente tomado como tal. En consecuencia, es necesario buscar su significado y significación. Pero la tarea será fácil, porque desde el momento en que el esperado novio representa a Jesucristo en su parusía, no hace falta decir que el retraso considerable en la llegada del novio representa un retraso proporcional en la llegada de esta misma parusía. De modo que ya no se habla de la inminencia o la proximidad del glorioso advenimiento. Por el contrario, la parábola lo presenta como una demora, y una demora debe notarse tan considerable en relación con la duración del mundo como la del novio en relación con la duración de una ceremonia nupcial. ¿Y creemos que es un asunto trivial? Parece más bien que la proporción bien establecida solo puede dar un periodo de tiempo medido por una serie larga, no diría de días ni de años, sino de siglos. Incluso San Crisóstomo, con estas palabras, moran autem faciente sponso, dice, aquí nuevamente muestra un intervalo de tiempo considerable, disuadiendo a sus discípulos de la idea de que su reino estaba por llegar, ya que estaban en esta esperanza, y esta es la razón por la que a menudo se alejan de él. Homilía 78 en Mateo, número 1. Y San Jerónimo, comentando el mismo pasaje, dice, el novio tardó en llegar, porque no es un corto espacio de tiempo que se extiende desde la primera a la segunda venida del Señor. Moran autem faciente sponso, dormitaverunt omnes et dormierunt, non enim parum temporis inter priorem et secundum adventum Domine praeter graditur, en Mateo 25:5 de los Padres Latinos, tomo 26, columna 184, que traducido dice, y cuando el esposo se hubo demorado, todas se retiraron y durmieron, porque entre la primera y la segunda venida del Señor transcurre no
poco tiempo. Pero hay más. La característica de la demora del novio nos resultará mucho más sorprendente y significativa si la comparamos con lo que leemos un poco antes, en Mateo 24:48, de los dos sirvientes, uno de los cuales fue encontrado, al regreso del amo, cumpliendo fielmente los deberes de su oficio. El otro, por el contrario, golpeando a sus compañeros, comiendo y bebiendo con personas adictas al vino. De hecho, hablando de este último, Jesús pone en su boca la razón de su vida desordenada y disoluta. Mi maestro tarda en llegar. Moran facit dominus mesquome, que traducido dice, mi Señor se retrasa. Esta razón es notable y no se ha puesto aquí por casualidad. Era la razón de un incrédulo al que no le importaba en absoluto la parusía, pero cuya incredulidad estaba envuelta por la observación irónica de su demora. De hecho, esta parusía, que el fervor de la primera época aguardaba como si estuviera cerca, no llegaría en el poco tiempo que se suponía. De ahí las desilusiones contra las que los apóstoles tuvieron que guardar la fe de los fieles. De ahí también la idea de la demora, que no podía dejar de captar el humor burlón de los incrédulos, como de las que habla San Pedro en su segunda epístola 3, versículos 3 al 5. Sepan que en los últimos días vendrán burladores que vivirán conforme a sus pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que murieron nuestros padres, todas las cosas continúan como estaban desde el principio de la creación. Y todo esto, junto con el resto que es fácil de imaginar, estaba incluido en la ironía de esta palabra. Mi Señor se retrasa. Pero de los desengaños de algunos, así como de las burlas de otros, Jesús se mostró plenamente consciente en su discurso escatológico y también se reveló en pleno dominio del conocimiento del futuro. Me refiero a todo el futuro, tanto el más cercano como el más remoto, y el tiempo del juicio, así como el estado de los espíritus en la mañana de su ascensión al cielo. Por eso denunció de antemano el móvil del malvado sirviente, con lo que debió ser el fundamento de su pretexto, y al denunciarlo ya dio a entender que la parusía efectivamente se retrasaría frente al ansia y espera de la primera generación, pero no en el ahora marcado en sus consejos, que la supuesta demora habría tenido lugar solo en la ejecución de las disposiciones eternas de su providencia, y que el retroceso del glorioso advenimiento en épocas lejanas habría sido el puro y simple cumplimiento de un plan previamente formado y deseado, y como tal predicho y anunciado por él. Este es el significado de moran facit dominus mesquome, mi Señor se retrasa, como proféticamente colocado por Jesús en la boca del siervo incrédulo. Este es el mismo significado y el mismo alcance que moran autem faciente sponso, que recibe así una nueva luz y un nuevo énfasis de la comparación que es muy importante señalar. Sin embargo, eso no es todo todavía. Aquí está ahora la parábola de los talentos, que completará el punto en cuestión. Y hablando de esta segunda parábola, en primer lugar, podríamos observar que es muy similar a la de las minas o marcos de plata, que San Lucas informa como propuesta unos días antes o antes del Domingo de Ramos, y que nos presenta acompañándola, o más bien haciéndola preceder de esta información. 19:2. Él, Jesús, añadió una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén
y la gente pensaba que pronto aparecería el reino de Dios. Esto es para indicarnos la opinión falsa, que la parábola anterior tenía la intención de refutar y destruir. Y de hecho, Jesús fue presentado en la figura de un hombre de alto linaje que va a un país lejano para ser investido con la realeza, quien, habiendo llamado a 10 de sus siervos, les dio 10 minas, diciendo: úsalos hasta que regrese. Y cuando regresó, después de haber recibido la investidura de su reino, a pesar de la oposición de sus conciudadanos que lo odiaban, y había enviado diputados a seguirlo para decir: no queremos que este hombre reine sobre nosotros, llamó a los 10 sirvientes para averiguar qué ganancia había obtenido cada uno de ellos. Y todo ello para revertir el prejuicio popular antes mencionado. No, el reino de Dios, el que tenían a la vista, el que anhelaban, el reino de gloria y triunfo, no estaba por venir. Era necesario que Jesús primero fuera al cielo y luego regresara, y que mientras tanto se pusieran en su lugar todos los recursos de salvación, tanto individuales como sociales, que Él hubiera dejado en nuestras manos. Así, no se trataba de unos días, a juzgar a priori, según cálculos basados en la simple naturaleza de las cosas. El intervalo entre la salida y el regreso no podía ser de duración mediocre. Pero lo que la parábola de las minas llevó a adivinar, mucho más tarde, se dice: el amo, que se había ido al extranjero, regresó y pidió a sus siervos que le explicaran los talentos que les había confiado. Post multum vero temporis, venit Dominus servorum morem, et posuit rationem cum eis. Obviamente, también este post, multum temporis, no se colocó allí sin ningún motivo. Por otro lado, no vemos muy bien la razón si nos colocamos exclusivamente desde el punto de vista de la lección moral que nuestro Señor quiso dar. De hecho, desde el punto de vista de la lección moral, bastaba decir que el amo volvía de su viaje, que a su regreso pidió cuenta y que luego regresó a cada uno de los sirvientes según las instrucciones, el trabajo realizado y la actividad prodigada por él. Además, si el regreso se produjo mucho después de la partida, después de 1, 2, 10 o 50 años, era lo más indiferente del mundo y lo menos digno de mención. Por tanto, no deberíamos encontrar el significado del post multum temporis en el aspecto profético y figurativo de la parábola, y reconocer que si la partida y el regreso del Maestro representaron la ascensión y la parucía del Señor, el largo tiempo transcurrido antes del regreso también representó un periodo de tiempo proporcional que debería separar la gran escena en el Monte de los Olivos 40 días después de la resurrección, de la escena aún mayor en el valle de Josafat al final de los tiempos. Absolutamente todo sugeriría esto, y así lo entendió muy acertadamente San Jerónimo en su comentario a San Mateo. Mucho tiempo después, dijo, el Señor de estos siervos regresó, para indicar que grande es el tiempo entre la ascensión del Salvador y su segunda venida. Grande tempus es inter ascensionem salvatoris et secundum eius adventum. Nota 1. Se encuentra en Los Padres Latinos, volumen 26, columna 187. He aquí, pues, 3 de los rasgos más marcados, donde se revela el pensamiento de Jesús sobre la duración del mundo. 3 características que se suceden rápidamente para dar a la tesis modernista la negación más absoluta. Mi amo tarda en venir.
le dice Jesús al mal siervo. «Qué tarde llegó el novio», dijo poco después, hablando de sí mismo en la parábola de las vírgenes. Después de mucho tiempo, el maestro regresó, dijo unas líneas más abajo en la parábola de los talentos. Esto nos recuerda el famoso pasaje del Salmo 21, que prometía a la Iglesia de Jesucristo una amplia difusión entre todos los pueblos de la tierra, lo que San Agustín solía oponer a los donatistas, quienes, reducidos como estaban a un pequeño cantón de África, sin embargo, tenían la pretensión de ser la verdadera Iglesia. «¿Creéis?», dijo a este respecto un día de Viernes Santo, «que escucharon cuando su lector leyó esa mañana desde lo alto del ambón este anuncio profético de los frutos de la redención? ¿Se acordarán los confines de la tierra y se convertirán al Señor?». Quienes, reducidos a un pequeño cantón de África, no obstante afirmó ser la verdadera Iglesia. Pero ten paciencia. Todavía es solo un verso. Vamos, probablemente estabas pensando en otra cosa, o estabas charlando con el vecino. Por tanto, prestad atención ahora, porque he aquí que repite y llama a los oídos de los sordos. Y todas las familias de las naciones se inclinarán ante él. ¿Aún no te has enterado? Volvamos entonces a la acusación por tercera vez. El imperio pertenece al Señor y él gobernará sobre todas las naciones. Acordaos de estos 3 versículos, hermanos míos. Llamado Anota 1, en narraciones en Salmo 21, versículos 28 al 29 de los Padres Latinos, tomo 36, columna 179. Así diré a mi vez de los 3 incisos citados, relativos a lo que se ha llamado la mora finis. Mi amo tarda en llegar. El novio tardó en llegar. Después de mucho tiempo, el maestro regresó. ¿Cuál es el espíritu hosco y prejuicioso cuya insistencia tal, en la misma página donde se trata ex profeso la cuestión del segundo advenimiento de Jesucristo, no derribaría los prejuicios y forzaría la entrada? A menos que afirmemos que la parusía todavía se había retrasado, que ella todavía habría venido después de un largo retraso, después de un tiempo considerable, llegando, según, si los modernistas quieren encontrar la predicción en el Evangelio, incluso durante la generación que vio nacer y morir a Jesús. Por supuesto, estas razones parecen convincentes, pero surge una dificultad de inmediato. Surgirá de nuevo la cuestión de cómo conciliar lo que se acaba de decir con la opinión tan difundida en el siglo I de un rápido regreso del Señor, y la objeción viene a ponerse en los labios. ¿No leyeron el Evangelio los primeros cristianos? O tal vez no pudieron entenderlo, los que lo habían recibido de manos de los apóstoles y estaban cerca de la fuente original de la que brota toda la tradición cristiana. Y lo que vemos allí, o creemos que vemos allí, inculcados con tanta insistencia, ¿no lo habrían visto? De hecho, ¿qué estoy diciendo? Habrían visto todo lo contrario, como atestiguan muchos documentos de la época apostólica, a los que ya hemos mencionado anteriormente. Y se afligieron por aquellos de su propio número, que se durmieron en su último sueño, como si estos queridos muertos hubieran sido privados de participar, como ardientemente habían deseado, en la gloria y el triunfo del día del Señor. Y San Pablo se vio obligado a consolarlos, asegurándoles que la participación
en este triunfo no sería privilegio exclusivo de aquellos que el gran día encontraría aún vivos en la tierra. 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Y para refrescar la memoria, tomamos esta cita del Evangelio de la Biblia comentada por Monseñor Juan Strobinger, que trata de la resurrección de entre los muertos, citado en esta obra de 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Versículos 13 al 18. Y dice: no queremos, hermanos, que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os contristéis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios llevará con Jesús a los que durmieron en él. Pues esto os decimos con palabras del Señor, que nosotros, los vivientes que quedemos hasta la parucía del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el mismo Señor, dada la señal, descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Fin de la cita de 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Ellos también estaban preocupados por la demora, y San Pedro tuvo que fortalecerlos con esta consideración, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Que además Jesús no demoró el cumplimiento de su promesa, sino que fue paciente, no queriendo que nadie pereciera, sino que todos llegaran al arrepentimiento. 2 Pedro 3, versículos 8 al 9. A vosotros, empero, carísimos, no se os escape una cosa, a saber, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es moroso el Señor en la promesa, antes bien, lo que algunos pretenden ser tardanza, tiene Él paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Fin de la cita de 2 Pedro 3, 8 al 9. Por lo tanto, no se sabía nada sobre moram faciente sponso, ni del post multum temporis venit dominus servorum iliorum, que traducido quiere decir, después de mucho tiempo, el Señor de aquellos sirvientes llegó después de que el novio se había demorado, ni de ninguna de las características que mencionamos anteriormente, de una naturaleza para llevar la idea de la demora a las mentes más rebeldes. Esta es la razón más plausible que nos pueden dar. Y sin embargo, no creemos que vayamos más allá de los límites de la moderación más completa, diciendo que no vale absolutamente nada. Es inútil, en primer lugar, porque aquí se aplica el principio tan a menudo invocado con respecto a las profecías, que en general se comprenden correctamente solo después de que el evento ha proporcionado la clave. En vano, entonces, se argumentará que los cristianos de la época apostólica, estando más cerca de las fuentes de la revelación, también estaban en mejor posición que la nuestra para leer e interpretar las profecías del Evangelio. Es todo lo contrario de la verdad. De hecho, podríamos decir, por ejemplo, que las profecías de Daniel sobre los reyes de Siria y Egipto, en Daniel 11, versículo 2 y siguientes,
sobre el rey persa vencido por el griego, rechazadas como apócrifas por los racionalistas, solo por la sorprendente precisión con la que ahora vemos todos los eventos de sus reinos, que estas profecías, digo, eran más comprensibles para los contemporáneos del mismo Daniel que para nosotros, que tan fácilmente los desciframos con la ayuda de los documentos proporcionados por los libros de los Macabeos y otros monumentos de la historia. De nada vale entonces, y sobre todo, porque la predicción del largo tiempo que habría de transcurrir hasta la segunda venida del Señor no se presenta en ninguna parte ex profeso, ni en términos explícitos y formales, sino solo de forma accidental, y como si por casualidad, en líneas dispersas que a primera vista parecen haber caído aquí y allá por casualidad del discurso, y tanto más indigna de atención, ya que están como perdidos en las sombras de las parábolas y escondidos bajo los velos de la alegoría. ¿Qué es de extrañar entonces? Que pasaron desapercibidos para la primera generación cuyas preocupaciones eran muy diferentes. Qué maravilla, además, que cuando los acontecimientos habían desmentido alguna vez la esperanza de algunos, las alarmas de otros y las expectativas de la mayoría, y así obligaron a las mentes a detenerse en la idea de una parucía que aún estaba lejos, la que era escapó a los lectores desinformados de épocas anteriores, se descubrió en un estudio más profundo del Evangelio. Y esto es precisamente lo que Jesús tenía en mente. Fue en vista de este resultado que midió sus palabras. Y si se me permite la expresión, midió luces y sombras en su respuesta a la pregunta de los apóstoles. Cuéntanos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Sin duda, el día del juicio final permanecerá completamente oculto. En cuanto a su fecha exacta, ni se sabría de antemano si estaba cerca o lejos. Sin embargo, esto no pudo evitar que se insertaran discretamente en la moratoria concedida al mundo algunos indicios proféticos. Indicios que, sacados a la luz con el tiempo, habrían servido para tranquilizar la fe de épocas posteriores, que de otro modo se habrían desanimado por un tiempo indefinido de espera prolongado, no respaldado por datos de divulgación concordantes. Los encontramos, como acabamos de decir, con su ración de sombra para las primeras veces y de luz para las siguientes. En las dos parábolas en las que representó, bajo imágenes sencillas y populares, todo el misterio de su parucía. Esto ya ha sido suficientemente demostrado, sin necesidad de volver a él. Solo añadiré, a modo de epílogo, que la parábola de las 10 vírgenes, independientemente de la indicación que de la circunstancia explicada anteriormente, contiene otra, aún más velada y misteriosa, pero también tanto más significativa, porque surge del cuadro completo de la narración alegórica, y siempre, cada vez más, en una dirección diametralmente opuesta al sentido y la idea modernistas. Y de hecho es evidente que cuando Jesús dijo que el reino de los cielos sería como similar erit, 10 vírgenes, que tomando sus lámparas fueron al encuentro del novio, bajo el nombre de reino de los cielos, se refería al reino de Dios que había venido a fundar en la tierra, el reino a cuyo establecimiento había dedicado los 3 años de su predicación,
el reino que iba a ser constituido por la multitud del pueblo cristiano, desde la primera publicación del Evangelio hasta la consumación de los siglos. Por tanto, son a todos los fieles del futuro a los que nos presenta la parábola. Pero ¿por qué ahora, bajo la imagen de estas vírgenes, que una tras otra se duermen durante las largas horas de espera del novio que llega tarde? Quería decir que estos fieles del futuro también se dormirán, pero con el sueño de la muerte, antes de que llegue el día de la parucía, y que dormirán en sus tumbas cuando suene el grito, «He aquí que viene el novio». Quizás, sin embargo, es necesaria una restricción, y por muy fundado que sea el sentido que acabamos de exponer, siempre será necesario excluir a quienes serán sorprendidos por el último día del mundo, así como la catástrofe del diluvio sorprendió a los hombres de la época de Noé. Mateo 24, versículo 37 y siguientes, Lucas 21, versículo 35. Todavía hay un problema por resolver. Si estos cristianos de la última generación también tendrán que pagar su tributo a la muerte. Varios padres, basados en varios pasajes de la Escritura, tienen una opinión negativa y piensan que serán una excepción al derecho común, pasando inmediatamente del estado de mortalidad actual a la vida incorruptible del siglo venidero. Entre estos, San Juan Crisóstomo, en su homilía 48 al primero de los Corintios, número 2, y San Jerónimo en su carta 59 a Marcela en su número 3. Subimos la carta de San Jerónimo, número 59 a Marcela en su punto número 3, citada por el cardenal Luis Villot sobre este tema de la parucía, en su artículo 6, que viene tratando y analizando. Transcribimos el texto completo de la carta número 59 a Marcela de San Jerónimo. Carta a Marcela de San Jerónimo, carta número 59 del epistolario número 3, página 580. Dejamos el link a continuación. Y dice así: me has preguntado en tercer lugar sobre lo que dice el apóstol, que a la venida del Señor y Salvador, algunos serán arrebatados vivos al encuentro sobre las nubes, de modo que no se le adelanten los que durmieron en Cristo. Y quieres saber si les saldrán al encuentro en sus propios cuerpos, sin antes morir, siendo así que nuestro Señor murió, y también Enoc y Elías, según el Apocalipsis de Juan. Se dice que han de morir, para que de este modo no haya nadie que no haya gustado la muerte. Del contenido mismo del texto cabe deducir que los santos, que a la venida del Señor sean sorprendidos en sus cuerpos, con ellos les saldrán al encuentro, pero de tal forma que los sin gloria, corruptible y mortal, se transforme en gloria, incorrupción e inmortalidad, de suerte que sus cuerpos vivos adquieran la misma condición con la que han de resucitar los que antes murieron. De ahí que el apóstol diga en otro lugar: por lo cual no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Es decir, para que el cuerpo no sea abandonado por el alma, sino que por el alma que habita en el cuerpo se haga glorioso el que antes carecía de gloria. Respecto de Enoc y Elías, de quienes el Apocalipsis refiere que han de venir y que morirán, no es este el momento de hablar de ellos, ya que, según creo, todo este libro
debe ser interpretado espiritualmente, pues de lo contrario, si nos atenemos a una interpretación carnal, habrá que dar fe a las fábulas judaicas de que Jerusalén volverá a edificarse y se ofrecerán víctimas en el templo, y que por decadencia del culto espiritual prevalecerán las ceremonias carnales. Fin de la carta Marcela de San Jerónimo. Carta número 59 del Epistolario, en su página 580. No importa por el momento, porque sea cual sea el caso de esta opinión, rechazada por cierto, y con razón, parece que el mayor número de teólogos es una opinión más común y más cierta, dice Santo Tomás, que todos morirán y resucitarán de entre los muertos. Y esto por las siguientes razones que sigue dando allí. En la suma, en el suplemento de la suma, en la cuestión 79A1. Una cosa es absolutamente cierta, a saber, que si pasan por la muerte, la atravesarán como si no la atravesaran, porque la atravesarán sin quedarse allí, sin detenerse, en un pasaje listo y rápido de la vida a la muerte y de la muerte a la resurrección. San Agustín 1, 2, en la retractación, capítulo 33, dice: De vita ista in mortem, et de morte in aeternum vitam celerrima commutatione. Y esto es lo que en todo caso los pondrá en una categoría completamente diferente a los otros muertos que descienden al sepulcro para quedarse dormidos hasta que llegue la hora del despertar general. Esto también es suficiente para explicar cómo y por qué San Pablo, cuando habla de la venida del Señor en su primera epístola a los tesalonicenses, 4, versículos 12 al 18, los distingue de los durmientes, versículo 12, de los que durmieron en Jesús, versículo 13. Además, constantemente los designa como vivos, en oposición a los que llama muertos, versículos 15 y 17. De acuerdo con el artículo del credo, donde se dice que Jesús está sentado a la diestra de su Padre, desde donde Él vendrá a juzgar vivos et mortuos. Esta distinción entre los vivos y los muertos no se refiere al momento mismo del juicio, cuando todos estarán vivos, ni a todo el tiempo que precede al juicio, porque todos habrán estado por un tiempo vivos y por un tiempo muertos, pero se refiere al tiempo definido que precederá inmediatamente a la primera aparición de los signos del juicio. Esto dice Santo Tomás. Aquí, por tanto, estamos en presencia de dos categorías distintas. Por un lado, los fieles que tienen que dormirse, es decir, morir antes del día de la parusía. Y por otro, los que el día supremo se encontrarán vivos en la tierra. El primero, que nos presenta la parábola, bajo la figura de las 10 vírgenes dormidas. La segunda, de la que la parábola no dice nada, que pasa en silencio y la ignora por completo. Y de inmediato surge una pregunta. ¿Dónde estaba la generalidad en la mente de Jesús? La masa, el gran número. Me refiero a la gran cantidad de fieles que componen el reino de los dos que aquí se cuestionan, del lado del primero o del lado del segundo. Pero no es necesario formular la respuesta. Evidentemente, Jesús vio la generalidad en la categoría que describía su parábola. En cuanto al otro que dejó en la sombra,
el de sus contemporáneos del último día, de aquellos de quienes San Pablo, en el pasaje citado anteriormente, habla solo como un remanente, un resto, ver nota 1, que dice, nos qui residuosimus, qui relinquimur, los que nos hemos quedado, los que quedamos atrás, dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 14 al 16, hablando en la persona de aquellos a quienes el último día encontrará todavía vivos. Nos qui residuissimus, qui relinquimur, los que nos hemos quedado, los que quedamos atrás. Nosotros que nos quedamos atrás, los que nos hemos quedado, los que quedamos atrás. Aquí, qui relinquimur, los que quedamos atrás, dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 14 al 16, hablando en la persona de aquellos a quienes se encontrarán aún con vida el último día. Claramente, no vio más que una categoría excepcional, una ínfima minoría, que por este motivo no entraba en el panorama general del reino de los cielos que la parábola tenía a la vista. Ahora, supongamos con los modernistas que Jesús creía que la parusía estaba a punto de hacerse. Habría sido todo lo contrario lo que se le habría ocurrido. La generalidad, la gran cantidad, del lado de los fieles que la parusía habría encontrado con vida. La excepción, el pequeño número, del lado de aquellos a quienes la muerte ya habría puesto en la tumba. Por tanto, no es de estos, sino de aquellos que habría tomado el símil de ese reino de los cielos del que dijo, traducido del latín, el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron al encuentro del esposo. Y si la característica de la demora del novio ya no tenía ninguna razón de ser, como ya se ha dicho, la de la somnolencia y el sueño que sobrecoge a las 10 vírgenes se vuelve más incoherente y aún más incomprensible. Por todos lados, por tanto, no vemos más que negaciones solemnes, dadas por el Evangelio a la idea modernista. Y es un hecho que, habiendo llegado al final de nuestro estudio del discurso, en el que se trata ex profeso toda la cuestión de la parusía, y en profundidad, podemos ver que no hay una sola de sus interpretaciones que resista escrutinio, ni uno de los textos de los que abusan que no los condene, ni uno solo de sus rasgos que no se vuelva en contra de ellos. Es la plena verificación de la palabra del salmista. Y su lengua es débil contra ellos. Pero, ¿acaso podrán, con respecto al error del punto principal, contraatacar con pasajes tomados de otras partes del Evangelio? Mucho menos aún, porque para ellos ya no son ni siquiera ad rem, conducen a falsedades, están fuera del tema, no tienen relación con la pregunta. Tal es el pasaje que leemos en San Mateo 16:28. En verdad os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En San Marco 8:39, 38 y 39, porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras delante de esta raza adúltera y pecadora,
el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando vuelva en la gloria de su Padre, escoltado por los santos ángeles. Y en San Lucas 9:27, os digo en verdad, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios. Donde Jesús dice, les digo la verdad, muchos de los aquí presentes no probarán la muerte sin haber visto al Hijo del Hombre venir en su reinado. Es cierto que a primera vista, tan separado del cuerpo narrativo, este texto parecería establecer la tesis de los adversarios en términos explícitos y formales. Pero espere, volvamos al contexto y veremos con plena evidencia que estamos tratando aquí no con la parusía en sí, pero con un ejemplo de la gloria de la parusía que Jesús propuso dar a 3 de sus discípulos en su transfiguración. Y después de 6 días, continúa San Mateo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los condujo a un monte alto y se transfiguró frente a ellos. Lo mismo se dice en San Marcos, lo mismo se dice en San Lucas, que es aún más explícito. San Mateo y San Marcos dicen 6 días. San Lucas dice unos 8 días después. Los 2 primeros incluyen solo los días intermedios, mientras que el tercero incluye el día de la promesa y el día del cumplimiento. Era imposible enfatizar más claramente la conexión entre la promesa anterior y la visión de los 3 apóstoles en el monte Tabor, porque Jesús había dicho, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Y qué beneficio tiene el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Por tanto, apeló al glorioso advenimiento, en el que presidirá la distribución de recompensas y castigos eternos. Pero esta gloria de su Padre, en la que dijo que regresaría, aparecería solo en la vida futura, en el momento de la resurrección general. Y mientras tanto, ¿quién testificará? ¿Quién lo hará creíble, especialmente para aquellos a quienes el escándalo de la cruz perturbaría tan profundamente? Por eso, Jesús se comprometió de inmediato a dar ejemplo a los testigos privilegiados en la vida presente, una promesa que cumplió en esta maravillosa transfiguración, de la que San Pedro, al final de su carrera, en la víspera misma de su martirio, hizo el conmovedor recuerdo de las supremas recomendaciones que dejó a la Iglesia. 2 Pedro 1:16. No os dejamos saber el poder y la venida, parusía, de nuestro Señor Jesucristo, sobre la base de ingeniosas fábulas, escribió, pero como testigos oculares de su majestad, cuando recibió el honor y la gloria de Dios Padre, y el de una gloria magnífica, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. De todo esto se desprende que el texto invocado por nuestros adversarios, que traducido quiere decir, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, no es en modo alguno ad rem, que traducido quiere decir hacia, lo cual es falso, lo cual es completamente extranjero y fuera de cuestión.
Con mayor razón, lo mismo debe decirse de lo que Renan llevó al extremo, para mostrar que las afirmaciones de Jesús sobre la proximidad de la catástrofe final no dejaban lugar a malentendidos. Cuando ves rojo por la noche, predices que hará buen tiempo. Cuando ves el rojo sombreado de la mañana, se anuncia la tormenta. ¿Cómo es que ustedes que juzgan la apariencia del cielo no conocen los signos de los tiempos? En efecto, sería imposible para nosotros que hemos recibido el entendimiento de las escrituras de la Iglesia ver en esta respuesta del Salvador a quienes, para tentarlo, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Cualquier alusión, incluso remota, aunque solo sea aparente, a la llegada de los tiempos marcados por el fin del mundo. Podemos ver sin dificultad que Jesús reprocha a los judíos no saber reconocer las señales dadas en las profecías para esta venida del Mesías, que se cumplirá en gran pobreza y humildad para la redención de los hombres y la expiación del pecado. Pero nunca se nos hubiera ocurrido menospreciar este texto en el sentido del último advenimiento, que reconocerá a sí mismo sin necesidad de signos de ningún tipo. Y si alguien te dice, he aquí está en el desierto, he aquí está en lo más recóndito de la casa, no lo creas. Ya no es el momento de que Él venga de esta manera. En una casa particular, una ciudad oscura, un desierto, sino que de repente aparecerá con un brillo sorprendente, como un relámpago que se ve, yendo rápidamente de este a oeste, de lado a lado, aparte del cielo. Así aparecerá el Hijo del Hombre en toda la tierra. La causa del malentendido de los racionalistas es, por tanto, que han asumido que el advenimiento mesiánico y la parusía son una misma cosa, de modo que se refieren indiscriminadamente a esta última todo lo que se dice en el Evangelio sobre la primera. Huelga decir que tienen cuidado de no demostrar el principio en sí, prefiriendo, en lugar de intentar tal empresa, tomarlo como una verdad primaria que no requiere ninguna demostración. No los seguiremos en este terreno y los dejaremos en posesión de su inquebrantable certeza. Pero es cierto que le pediremos al Padre de las Luces que quite el velo que se extiende sobre sus corazones, para que finalmente puedan reconocer este advenimiento de la gracia y la misericordia, que los pondría bajo el manto del futuro advenimiento de la justicia. Que traducido, este último texto del cardenal Luis Villot puede querer decir algo así: para que el Redentor sea sugerido a los laicos, también podremos ver al juez que viene con un hacha. Fin de la sexta parte del artículo 6 del video 7.